El sol de la tarde reflejaba sus últimos destellos en las ventanas de las casas alineadas en una tranquila calle. Era un barrio que, a primera vista, podía parecer común y corriente. Niños jugaban en las aceras, perros descansaban en los porches y la gente regresaba del trabajo. Tras esas fachadas casi idénticas, se tejían historias de amistad, secretos y complicidades. En dos de esas casas, la número 27 y la número 29, vivían Tiago y Adrián, dos chicos que crecieron como vecinos y amigos. La casa de Tiago, la 27, estaba pintada de un color crema. En su jardín frontal, una bugambilia escalaba la fachada hasta la ventana de su habitación. Tiago vivía allí con sus padres y su hermana menor. La casa de Adrián, la 29, tenía un aspecto muy similar, salvo por un sauce llorón que decoraba el patio delantero. Este árbol le daba sombra en los días, creando un refugio perfecto para jugar. Conocerse fue casi inevitable. Tiago y Adrián tenían casi la misma edad, rondando los 11 años, cuando sus familias se mudaron a esas casas vecinas. Rápidamente descubrieron que compartían gustos por los cómics, los videojuegos y las meriendas con refrescos fríos. Las tardes después de clase se convirtieron en una aventura constante. Un día se quedaban a jugar en el cuarto de Tiago, rodeados de muñecos de acción. Al siguiente, se trasladaban a la sala de Adrián, intentando armar rompecabezas o inventando historias con dinosaurios de plástico. La cercanía de las casas hacía que la frontera entre ambas familias se difuminara. Las madres los llamaban a cenar desde el... A veces, terminaban cenando juntos en una mesa improvisada en el patio. Durante la niñez, la amistad se solidificó de manera tan natural que nadie dudaba de que si veían a Tiago, Adrián no podía estar lejos y viceversa. Se les consideraba un par de hermanos que dormían en casas distintas. Las estaciones cambiaban, pero su amistad se mantenía firme. En otoño recogían hojas secas y hacían montones para saltar. En invierno construían muñecos de nieve y se lanzaban bolas heladas. La primavera traía flores y nuevas aventuras en el jardín. Cada momento compartido se convertía en un recuerdo imborrable. Los días de verano eran los más esperados. Se pasaban horas en la piscina inflable, chapoteando y riendo. Las noches se llenaban de historias de terror contadas a la luz de una linterna. La amistad entre Tiago y Adrián era un refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos sin miedo al juicio. Con el tiempo, las cosas comenzaron. Las familias crecieron y las responsabilidades aumentaron, pero la esencia de su amistad permaneció. A pesar de los desafíos, siempre encontraban tiempo para reunirse. La conexión que habían forjado en su infancia se convirtió en un lazo inquebrantable. Así, en un barrio que parecía común, dos chicos demostraron que la verdadera amistad puede florecer en cualquier lugar. La historia de Tiago y Adrián es un recordatorio de que, a veces, los mejores momentos de la vida se encuentran en la simplicidad de la amistad. Con el tiempo, la adolescencia trajo cambios significativos a sus vidas. Entre los muros compartidos y las fiestas de cumpleaños, Adrián y Tiago se convirtieron en confidentes absolutos. La llegada de la adolescencia trajo nuevas inquietudes. Ambos comenzaron a interesarse por distintos deportes y se unieron a actividades extracurriculares. A veces se rodeaban de diferentes grupos de amigos, sin embargo, la cercanía que compartían seguía intacta. Por las noches, después de terminar los deberes, intercambiaban mensajes. Se contaban las novedades y los chismes del colegio. Era un ritual que mantenía viva su conexión. Todo parecía normal hasta que, alrededor de los 15 años, Adrián comenzó a notar cambios en sus emociones. Ya no veía a Tiago solo como el vecino. Había algo en su forma de sonreír que lo hacía sentir. La manera en que se concentraba en sus tareas de matemáticas o su entusiasmo al hablar de fútbol le generaba un cosquilleo en el estómago. Al principio, Adrián intentó ignorar esos sentimientos. Pensó que podría ser simple admiración. Pero a medida que pasaba el tiempo, esos sentimientos persistían. Un temor lo invadió. ¿Acaso me estaré enamorando de mi mejor amigo? Era una pregunta que lo atormentaba. No sabía cómo manejarla. La idea de perder la amistad con Tiago lo aterraba. Por su parte, Tiago también estaba atravesando un descubrimiento similar. Comenzó a preguntarse por qué su pulso se aceleraba cuando Adrián se sentaba cerca en el sofá. Se sentía de buen humor al recibir sus mensajes por la noche. Había un nuevo matiz en su amistad que no podía ignorar. Aunque no lo admitía en voz alta, le hacía soñar despierto. Soñaba con el día en que quizás pudiera confesarle su... Ambos chicos estaban atrapados en un torbellino de emociones. La amistad que habían construido se estaba transformando en algo más profundo.
El miedo a arruinar lo que tenían los mantenía en silencio. Cada uno luchaba con sus propios sentimientos, sin saber que el otro sentía lo mismo. Las semanas pasaron y la tensión creció. Las miradas se volvieron más intensas, las sonrisas más significativas. Cada encuentro se llenaba de una energía palpable, pero la incertidumbre seguía presente. ¿Qué pasaría si uno de ellos se atrevía a dar el primer paso? La posibilidad de un cambio en su relación era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Ambos chicos se encontraban en un punto crucial. La adolescencia les había traído no solo cambios físicos, sino también emocionales. La amistad que habían cultivado estaba a punto de ser puesta a prueba. La pregunta que ambos se hacían era si estaban listos para dar ese salto. La conexión que compartían era pero el miedo a lo desconocido podía ser un obstáculo insuperable. La historia de Adrián y Tiago se convirtió en un viaje de autodescubrimiento. Un viaje que los llevaría a explorar no solo su amistad, sino también sus corazones. La adolescencia, con todas sus complejidades, estaba a punto de revelarles algo que cambiaría sus vidas para siempre. Al final del curso, cuando ambos chicos tenían ya 17 años, se organizó una gran fiesta comunitaria en el barrio. Era un evento para celebrar el inicio del verano. Todas las casas abrieron sus puertas. Se instalaron mesas con comida en la atmósfera era festiva. La gente pasaba de un patio, disfrutando de la música y charlando animadamente. El patio trasero de Adrián estaba decorado con guirnaldas de luz. Había un pequeño escenario donde algunos adolescentes tocaban canciones improvisadas. Las risas y las bebidas frías llenaban el aire. Tiago y Adrián decidieron acomodarse en una esquina. Se alejaron del bullicio para poder charlar más tranquila. A esa altura, la complicidad entre ellos era tan fuerte que no necesitaban muchas palabras para entenderse. Era como si compartieran un lenguaje secreto. Pero en medio de la fiesta, algo cambió. Tiago notó que Adrián lo miraba con una intensidad distinta. Era una mirada casi hipnótica. Sus ojos se encontraron por un segundo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Tiago, intentando mantener la normalidad, preguntó si pasaba algo. Con un temblor en la voz, respondió que no. Ambos pensaban en lo rápido que pasa el tiempo. Hace poco jugaban con muñecos y ahora estaban a punto de graduarse. Tiago asintió, sintiendo que había algo más en esa mirada. Era un sentimiento que ambos no se atrevían a poner en palabras. Decidieron seguir con la fiesta, pero una semilla de inquietud germinó en sus pechos. Era una inquietud lista para florecer en el momento menos pensado. La música seguía sonando y la gente pero ellos estaban atrapados en su propio mundo. La conexión entre ellos se sentía más intensa que nunca. Mientras la fiesta avanzaba, Tiago y Adrián intercambiaron miradas furtivas. Cada vez que sus ojos se encontraban, el corazón de Tiago latía más rápido. Era un momento extraño, lleno de emociones que no sabían cómo. La risa y la música parecían desvanecerse a su alrededor. Todo lo que importaba era esa conexión que se estaba formando. La noche avanzaba y la fiesta continuaba. La gente bailaba pero Tiago y Adrián se sentían en una burbuja. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido. La tensión entre ellos crecía, y cada pequeño gesto se volvía significativo. Un roce accidental, una sonrisa todo parecía cargado de un nuevo significado. Finalmente, la fiesta llegó a su punto culminante. La música sonaba más fuerte y las luces brillaban con más intensidad. Tiago y Adrián sabían que algo estaba cambiando entre ellos. La semilla de inquietud que había germinado en sus corazones estaba lista para florecer, pero por ahora solo podían disfrutar de la fiesta y de la compañía del otro. La noche era joven y el verano apenas comenzaba. El verano llegó con su calor intenso. Las noches eran cálidas y Tiago disfrutaba abrir la ventana de su habitación. Desde allí podía ver la ventana de Adrián, que estaba a solo unos metros. La cerca que separaba sus patios era un pequeño obstáculo. Cuando ambos estaban despiertos, se saludaban con un gesto o charlaban en voz baja sobre cosas triviales. Pero una noche, todo cambió. Adrián apareció en su ventana. Su cabello estaba algo revuelto, como si hubiera estado... ¿Te duermes tarde hoy?, preguntó en un susurro. Apoyando los codos en el alféizar respondió: No tengo sueño. Me puse a pensar en cosas. La conversación comenzó de manera ligera, pero pronto se tornó más profunda. Preguntó Adrián. Sí, supongo, contestó Tiago. Así comenzó una charla que se extendió por horas. Hablaban en voz baja compartiendo sus dudas sobre el futuro. La universidad era un tema recurrente.
Pero en un momento la conversación cambió de rumbo. Adrián se abrió y confesó que se sentía confundido. ¿Te ha pasado que de repente te preguntas si lo que sientes por alguien es solo amistad o algo más? Tiago lo escuchó, sintiendo que su corazón latía más rápido. Él mismo lidiaba con esas dudas sobre su vecino. A veces me lo he preguntado, dijo, esforzándose por sonar tranquilo. Pero creo que hay que ver si eso más es real o fantasía. No se dijeron nada más concreto, pero la intensidad de la charla los mantuvo despiertos hasta la madrugada. Cerraron las ventanas sin llegar a una conclusión firme. Había una extraña certeza en el aire. Algo estaba cambiando entre ellos. Las noches siguientes fueron diferentes. Tiago se encontraba ansioso por abrirla. La brisa cálida ya no era solo un alivio del calor. Era un puente hacia... Cada vez que se asomaba esperaba verlo. La rutina de saludarse se volvió más significativa. Las charlas se hicieron más frecuentes. Hablaban de sus sueños, de sus miedos y de lo que esperaban del futuro. La conexión entre ellos crecía. Tiago se dio cuenta de que sus sentimientos eran más profundos de lo que había admitido. La confusión de Adrián resonaba en él. La amistad que compartían se estaba transformando en algo más. Pero el miedo a arruinar lo que tenían lo mantenía en silencio. Una noche, mientras la luna iluminaba el patio, Tiago decidió que era el momento de ser honesto. Se asomó a la ventana y vio a Adrián. Su corazón latía con fuerza. Su corazón latía. ¿Podemos hablar de lo que dijimos aquella noche? Adrián lo miró. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre. Ambos sabían que la conversación que estaban a punto de tener podría cambiarlo todo. La brisa suave que entraba por la ventana parecía llevar consigo la promesa de un nuevo comienzo. La noche estaba llena de posibilidades. La amistad que habían construido estaba lista para dar un paso hacia lo desconocido. La noche del partido de la final de la Copa América llegó. Tiago y Adrián se reunieron en la casa de Adrián, la número 29. Prepararon todo para ver el partido en el patio. Colocaron sillas y un televisor antiguo. El ambiente era festivo. Las familias se mezclaban y las risas de los vecinos resonaban en el aire. Todo parecía perfecto. Sin embargo, después del medio tiempo la multitud comenzó a dispersar. Algunos se fueron a la sala a charlar, otros se dirigieron a la cocina en busca de más bebidas. Tiago y Adrián se quedaron prácticamente solos en el patio. Estaban sentados a un costado, mientras la transmisión... Adrián rompió el... Su voz temblaba. Dijo que necesitaba contarle algo. Tiago sintió que su pulso se aceleró. El tono serio de su amigo le hizo sentir una mezcla de nervios y curiosidad. Adrián continuó. Lo que sentía por Tiago no era la amistad de siempre. Había estado guardando ese secreto por un tiempo. No le importaba si sonaba raro, pero le gustaba. La confesión salió de sus labios como un suspiro. Tiago sintió un alivio inmediato. También había estado sintiendo algo fuerte por Adrián. No sabía cómo. Nunca se había sentido así con nadie. Sonrió con un nudo en la garganta. La conexión entre ellos se volvió palpable. Era como un hormigueo que vibraba en el ambiente. Con la luz tenue de la bombilla del patio y el sonido de la televisión de fondo, Adrián se inclinó con cautela. Tiago respondió con timidez. Se encontraron en un beso suave. Ese beso selló la confusión de tantas semanas. A partir de esa noche, su relación cobró un color distinto. Siguieron siendo los mismos vecinos y amigos de siempre, pero ahora guardaban un secreto mutuo. Era un lazo que se fortalecía en cada oportunidad. Las tardes de verano se volvieron más calurosas. Se sentaban en el porche de Adrián. Escuchaban a un viejo tocadiscos que sonaba con música variada. Todo bajo la sombra de un ventilador que giraba lento. Se juraron que harían lo posible por seguir juntos. Sabían que la vida podría llevarlos por caminos diferentes, pero estaban decididos a enfrentar cualquier desafío. Con la determinación de continuar lo que nació como una profunda amistad, emprendían el viaje hacia un futuro lleno de incertidumbre. Sin embargo, había algo claro, la complicidad de estar uno al lado del otro. Cada momento compartido se volvía especial. Las risas, las miradas y los silencios se llenaban de significado. La conexión que habían forjado era... Con cada día que pasaba, se hacía más fuerte. La amistad se transformó en amor. En medio de un verano caluroso, Tiago y Adrián comenzaron a escribir su propia historia. Una historia que prometía ser inolvidable. Una historia que apenas comenzaba.